El tema a tratar el día de hoy es hidrostática. Los integrantes son Enríquez Caterine, Peche Luis, Saavedra Nicole, Barrenechea Gonzalo y Guamani Marco. Por definición de hidrostática o la estática de fluidos, nos dice acerca del estudio de las propiedades de los fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Esta se basa en la primera y la tercera ley de Newton. Para el desarrollo del tema tenemos que tener un previo concepto acerca de qué son las fases de la materia. Sabiendo que toda materia está constituida a partir de átomos y moléculas, estas partículas poseen energía por lo que se encuentran en un movimiento continuo. Sabemos que según la temperatura, presión o volumen a la que se vea sometida podemos encontrar dicha materia en diversos estados de agregación, sean estos estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y el estado plasmático. Mientras más energía posea la materia, mayor será el movimiento molecular y a su vez mayor temperatura percibiremos. Otro concepto a saber es acerca de la densidad. La densidad de cualquier material se define como la cantidad de masa de ese material por unidad de volumen. En el caso de que el material sea homogéneo, esto es que la distribución de masa sea igual en todas las partes del material. La densidad del mismo se define como densidad igual a masa sobre volumen. Hablaremos de los fluidos. Los fluidos son sustancias capaces de fluir, las cuales no tienen forma definida y que se adaptan a la forma de los recipientes que lo contienen. El efecto de las fuerzas de fluido. Un fluido cambia de forma de manera continua cuando está sometido a un esfuerzo cortante, por muy pequeño que sea este. Unos líquidos se moverán más lentamente que otros, pero ante un esfuerzo cortante se moverán siempre. Por el contrario, en un sólido se produce un cambio fijo, y para cada valor de la fuerza cortante aplicada se produce una deformación continua. Esto es precisamente lo que ocurre en la zona de fluencia. Si la fuerza persiste, se llega a la rotura del sólido. Presión. La presión es una magnitud física escalar, representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie por unidad de superficie, y se mide según el sistema internacional en pascales. Unos ejemplos de tipo de presión son la presión absoluta, la manométrica, la hidrostática y la atmosférica. La presión atmosférica es el peso que ejerce el aire en la atmósfera de la Tierra. Cuando hablamos de presión atmosférica, estamos hablando de la presión ejercida en un punto dado por la columna de aire, desde solo en ese punto hasta la parte superior de la atmósfera. Presión de un fluido en reposo. En un fluido en reposo, la presión de un punto es constante en cualquier dirección y por tanto la presión media promedio de todas las direcciones coincide con la presión hidrostática. Sin embargo, en un fluido en movimiento no necesariamente sucede así. Presión versus profundidad. La presión en un fluido en equilibrio aumenta con la profundidad, de modo que las presiones serán uniformes solo en superficies planas horizontales en el fluido. Por ejemplo, si hacemos mediciones de presión en algún fluido a ciertas profundidades, la fórmula adecuada sería que la presión ejercida sea igual al producto de la densidad por la profundidad y la gravedad. Bien, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido en un fluido estático experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Bien, este principio se va a enfocar en dos partes que se van a indicar en la siguiente figura. Ok, acá podemos notar que la primera parte es el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Y la segunda parte trata de la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. A la par podemos ver que van a interactuar el peso del cuerpo y el empuje que nos va a dar el fluido. Como podemos notar, acá está el pequeño concepto. Empuje es
la fuerza vertical hacia arriba que ejerce un fluido sobre un cuerpo total o parcialmente sumergido en el mismo líquido. Bueno, el peso de la porción del fluido va a ser igual a un producto en específico. Acá está la fórmula para el empuje, que es igual a la densidad por el volumen sumergido del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Cabe recalcar que, bueno, por razones obvias, la densidad va a ser del líquido. Además, puesto que la porción del fluido se encuentra en equilibrio, la resultante de las fuerzas debido a la presión se debe anular con el peso de dicha porción de fluido. A esta resultante la denominaremos empuje, y su punto de aplicación es el centro de masa de la porción del fluido, que será denominado como centro de empuje. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo para entender mejor. Ok, un objeto C de acero cuyas secciones de 0.52 metros de largo, 0.23 metros de ancho y 0.12 metros de espesor es sumergido en agua. A esto nos piden hallar el valor del empuje si la densidad del agua es 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Ok, acá utilizaremos la aceleración de la gravedad como 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Para hallar el empuje vamos a tener que multiplicar la densidad del líquido, que en este caso es el agua, por el volumen sumergido y por la aceleración de la gravedad. Vamos a ver que vamos a tener que multiplicar 1000 por 0.52 por 0.23 por 0.13 y por 9.81, debido a que al multiplicar los valores de 0.52, 0.23 y 0.12 va a ser el valor del volumen del objeto sumergido. Finalmente, para hallar el empuje al multiplicar todos esos datos, vamos a encontrar de que va a tener un valor de 140.79 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que esta unidad se puede decir también como newtons. Bueno, ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios. Nos dice: en una prensa hidráulica el área del pistón pequeño es de 4 centímetros cuadrados y el del pistón grande es 32 centímetros cuadrados. Se requiere obtener 2000 newton. ¿Cuánta fuerza se debe aplicar sobre el pistón pequeño? Bueno, para ello vamos a tener en cuenta cómo es una prensa hidráulica, y sobre ella vamos a evidenciar la fuerza 1 sobre su área, su respectiva área. De igual manera la fuerza sub 2 sobre el área sub 2. Y aplicamos el principio de Pascal, que nos dice: sobre un mismo nivel de referencia, todos los puntos deben tener la misma presión. Entonces decimos que la presión 1 sobre la presión 2 deben ser iguales. Pero ¿cómo se define la presión? Fuerza sobre área. Su respectiva fuerza sobre su respectiva área. Nos piden la fuerza sobre el pistón pequeño. Reemplazamos los datos y nos está saliendo 250 newton. En el siguiente ejercicio nos dice que un iceberg flota en el mar y la parte que está fuera del agua tiene una altura de 12 metros. Nos dice que respondamos las siguientes preguntas: ¿por qué el iceberg flota sobre el mar? ¿Qué principio explica ese fenómeno? En el caso hipotético que el iceberg tenga la misma densidad que el agua de mar, seguirá flotando. ¿Será h menor o igual o mayor a 12 metros? ¿Cuál es la altura h de la parte sumergida del iceberg? Bueno, en la resolución, en la primera nos dice que la masa del hielo que forma el iceberg flota debido a que la densidad del hielo es levemente menor que la densidad de agua del mar. Este fenómeno se explica por el principio de Arquímedes, que nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido estático experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual el peso del fluido que desaloja. ¿Y qué pasaría si el iceberg tendría la misma densidad que el agua de mar? Bueno, simplemente estaría flotando por debajo del nivel del mar. Para hacer los cálculos respecto a h, vamos a
explicar en esta diapositiva. Bueno, decimos que la masa del iceberg es igual a la densidad por el volumen del iceberg. Y decimos aquí, bueno, graficamos aquí las fuerzas, una hacia arriba, vertical hacia arriba, nos define el empuje, que se calcula como densidad por gravedad por volumen sumergido. Y esta debe ser igual al peso, que se define como masa por la gravedad. Bueno, si esta se encuentra flotando, debe estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces decimos que el peso es igual a la fuerza de empuje. Reemplazamos cómo se calcula el peso, masa por la gravedad, igual la densidad del líquido por gravedad por volumen sumergido. De aquí podemos cancelar la gravedad, nos está quedando como masa del iceberg es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. Pero ¿qué es masa del iceberg? Esto de aquí. La reemplazamos por densidad del iceberg por volumen del iceberg. Densidad del iceberg por el volumen total del iceberg es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido. De aquí vamos a pasar el volumen total del iceberg a dividir y la densidad del líquido a dividir, y tenemos esta relación reemplazando los datos: 0.92 sobre 1.04. El volumen sumergido sobre el volumen del iceberg, y esta relación está saliendo 0.88. Pasamos a multiplicar y de aquí podemos sacar una relación que el volumen sumergido representa el 88% y el volumen que sobresale del iceberg representa un 12%. Entonces reemplazamos los valores y cómo se calcula el volumen. Para el caso 1, el volumen total del iceberg, decimos que el área de la base por la altura, que sería h más 12, ¿verdad? Igual al volumen sumergido, que sería h2 por el área de la base. De aquí podemos decir que h1 es semejante al h2, entonces podemos cancelar y simplemente hallamos el valor de h, que nos está saliendo 88. Este 88 sería mayor que 12 y por lo tanto sería una gran parte del iceberg que sería por debajo del nivel del mar. Ahora vamos a hacer una demostración muy sencilla sobre flotabilidad. En este pequeño experimento tenemos dos vasos con agua, una con sal y otra sin sal. En el primer caso tenemos un vaso con agua, sin sal. En este vamos a sumergir un pequeño gancho y vamos a observar que el gancho se sumerge completamente. En este segundo caso tenemos el vaso con agua y con sal y vamos a sumergir el mismo gancho. Vamos a ver que el gancho tiende a flotar debido a la densidad del agua, que es mayor a la anterior. Eso también se puede explicar con la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es directamente proporcional a la densidad del líquido.